Bien, Noelia, quedarse a mirar porque vamos a tener nosotros distintas perspectivas, distintas visiones sobre la cuestión económica, sobre la marcha de la economía o lo que puede venir después de las elecciones, ya sea las PASO, el 11 de agosto o incluso octubre, Andrés. ¿Sabes cuál para mí va a ser el desafío del programa y de cualquier programa de este tipo? Poder traducirle la gran discusión que se arma en la política a la gente. Claro. Porque esta mañana ¿Cómo impacta, digamos, claro, en la vida cotidiana? Hablamos con Luis Granado, si el 45%, si no sé qué, una cantidad de números que tiene que ver con las LELIC, con esto, con lo otro, que para doña Rosa, que es la que tiene masivamente que votar ahora en agosto, dice, y esto, yo como no hay manera de seguirlo, ¿entendés? Hay que tratar de bajar toda esa gran discusión a la gran mayoría, que es la que tiene que votar ahora en las PASO dentro de 2 domingos. Y ahora tenemos la Reserva Federal, que también se suma a todo este lío, ¿no? Que es de Estados Unidos, pero que influye. En el fondo también va a tocar algo que tiene que ver con nuestra cotidianidad. Y lo haremos, vamos a ver si solucionan todos los problemas económicos nuestros invitados. No, por lo menos que nos los planteen, que nos clarifiquen sobre la mesa. Vamos a hacer el infierno, Carlos, ¿le parece? Bueno, el clásico de la semana. Arrancamos con el cielo. Hemos puesto a Julio Cobos porque realmente más allá de las polémicas empezó a funcionar esto del servicio cívico voluntario. Hubo más de 9.000 inscriptos, casi 10.000 inscriptos en el país. El dueño de la idea fue Julio Cobos, cuando fue gobernador de Mendoza, por eso lo hemos puesto ahí. Insisto, más allá de las polémicas, la herramienta está funcionando, está empezando a andar en el país. Purgatorio, como un término medio, ¿no? Allí en el limbo, con buenas y malas. En este caso, Anabel Fernández Sagasti, que ha sido protagonista de la visita de Cristina, porque, claro, recibió su bendición. Claro. Entonces esto le suma. Pero también hubo críticas, hubo un par de frases que quedaron picando allí y vinieron los contragolpes y también salpica, hay que ver cuánto capitaliza en términos de votos, que es lo que importa ahora, esperando a las elecciones. Sí, exactamente, una de cal y una de arena, por eso le hemos puesto ahí en la mitad del camino a Anabel Fernández Sagasti. En el infierno, bueno, el infierno creo que es para todos los mendocinos. El Tomba, la otra vez, y eso lo voy a decir claramente, algunos en polémicas decisiones, no, fueron robos, sobre todo el de ayer. Claro. Escandaloso. En el primer penal de los brasileños fue un choreo total. Y además, el sábado le habían choreado al Tomba con otro penal que no era para San Lorenzo, así que lo mandaron al infierno, al Tomba lo robaron y por eso está futbolísticamente en el infierno. Después el Palmeiras lo pasó por encima, está claro, ¿no? Claro, sí. Quizás era inevitable, o no, pero fue determinante también ese gol, que lo hizo el árbitro prácticamente. Le faltó patear el penal. Claro. Bueno, dejamos para dentro un rato nuestra sección zoológico. Ahora ya bajamos para presentar a nuestros invitados. Vamos a hablar de economía. La economía lo vamos a hacer de una manera muy didáctica. Ambos son docentes. Sebastián Laza, uno de nuestros invitados, economistas, que ya ha estado también en nuestros espacios, es actualmente asesor del Ministerio de Hacienda. Y está Roberto Reumann, el profe, vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A nivel personal. Hablábamos recién con Roberto, me contaba una anécdota muy interesante, porque él, siendo joven, allá en los años 70, cuando se estaba definiendo la sede, dónde se iban a hacer los estadios para el Mundial del 78, él participó de un trabajo que terminó justificando... ¿Pero qué edad tiene Reumann? Que el estadio se hiciera acá en la provincia, ¿no, Roberto? Así fue. Desgraciadamente, Andrés le comentaba que hoy ha fallecido Oscar Tangerson, un economista prestigioso de la Argentina, que vino con la intervención Cafiero a Mendoza. En ese momento, 74, 75, tenía que definirse cuáles eran las sedes de los mundiales. Nosotros competíamos con Tucumán. Claro. Y nos tocó hacer un trabajo, que lo hizo más que nada Tangerson, nosotros le ayudamos, éramos muy pibe, le ayudamos a hacer un trabajo donde lo justificamos desde el punto de vista de la creación del empleo, al que iba a dar lugar no solo la construcción del estadio, sino la actividad deportiva como actividad generadora de empleo. Y de hecho así ha sucedido, ¿no? A lo largo del tiempo. Muy importante para Mendoza el estadio. Yo pensé que era de la dictadura nomás, que es cuando se construyó, pero ya la definición vino de antes. Exactamente. Bueno, muy bien. Roberto Reumann, yo diría que es un economista heterodoxo, ¿no? Sí, señor. Lo vamos a plantear en esos términos. ¿Heterodoxo respecto de qué ortodoxo? Respecto a la ortodoxia de Sebastián Laza. ¿Puede ser? No soy tan ortodoxo. ¿No? Tengo algunas influencias keynesianas también. Bueno, cuando hablamos de eso, estamos planteando, bueno, la participación del Estado en la economía, no dejar todo librado al mercado, ¿es así?
En todo caso, Roberto Reutemann tiene más identificación con el kirchnerismo, ¿puede ser? Sí, con el peronismo en general. Con el peronismo en general. Señor. Yo les pregunto, por lo que decía en el prólogo, a ustedes dos, esta discusión que ustedes entienden, que se arma en torno, sobre todo cuando Alberto Fernández levanta la apuesta y dice voy a dejar de pagar los intereses de la LELIQ para pagar los jubilados, porque esto, lo otro. Ustedes lo entienden en el seno de sus laboratorios y de sus facultades, etcétera, pero la gente lo está entendiendo. ¿Cuál es la sensación de ustedes? Yo creo un mensaje que sí que se entiende con bastante facilidad, porque, a ver, vos tenés siempre un tema de ver qué cosas priorizás y en favor de quién trabajás, digamos. Y acá hay dos modelos que están en pugna. Hay un modelo que es productivista, que tiene que ver con el mercado interno, que tiene que ver con, sí, exportaciones, pero no a costa de cualquier cosa. Y por otro mercado que es más bien de especulación financiera, mucho más reducido, que es un mercado donde no caben 46 millones de habitantes, por ejemplo, anticipando una conclusión, donde la financiarización de la economía en general, que es el proceso que se da casi en todo el mundo, hace de que se privilegie el capital financiero sobre el capital productivo. Entonces, y además, estamos en un momento, discúlpenme que me tome una palabrita, pero sí, estamos en un momento tan importante como es una elección nacional, Sebastián lo comparte totalmente, donde es el momento donde se privilegian y toman preeminencia los intereses políticos sobre los económicos con mucha claridad, digamos, porque la gente tiene que elegir, la gente tiene que optar, digamos, más allá que después le pueda reclamar o no a las personas que fueron electos, que cumplan o no cumplan con las cosas que prometieron que iban a decir. Entonces me parece que el mensaje de Alberto, de Alberto Fernández, candidato del peronismo, digamos, en general, del Frente por Todos, me parece que es claro en el sentido de decir dónde asignamos los recursos. Los recursos los asignamos a seguir premiando al capital financiero o una parte de esos recursos. Él no dijo que iba a repudiar la deuda externa, no, de esas cosas no se habló. De las LELIQ habló. Habló de las LELIQ y dijo, una parte de los intereses de eso se podrían derivar. Ustedes piensen que por intereses de las LELIQ estamos pagando más que sueldos. Esa es la segunda versión de Fernández. La primera fue más brutal. Pero en realidad todo el mundo es cuidadoso con el tema de hablar de default. En default estábamos hace un año, ya esta es la verdad de las cosas. Pero que lo salvó el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no salvó, digamos, esta es la situación. Pero me parece que quiere decir privilegiar un sector en contra de otro, no privilegiar el sector financiero y sí privilegiar parte del pueblo argentino. Enseguida te voy a preguntar de otra parte de los postulados de Alberto Fernández que tiene que ver con el tema del dólar, de las exportaciones y demás. Pero a Sebastián Laza me gustaría preguntarle cómo interpreta él este proceso, que es cierto se ha privilegiado lo financiero sobre lo productivo, si ha sido una decisión, un plan, digamos, de gobierno, o se le fueron las cosas de las manos y así pasó finalmente. Mira, el tema de las LELIQs es una herencia que recibe Macri de las LEVAQs. Ya en finales de Cristina había un 80% extra de base monetaria en LEVAQs. Para que la gente lo entienda, vos recién decías o Andrés lo decía, el común de la gente no lo entiende, es verdad, vos la de LELIQ, LEVAQ, Letra, la Doña Rosa no lo entiende. Hay una manera gráfica de explicarlo, es decir, vos tenés la economía, necesita una cierta cantidad de dinero. Bueno, en Argentina desde hace varios años hay una cierta cantidad de dinero que circula y hay otra que está guardada. Pero para que esté guardada hay que pagarle una remuneración, porque si no, los que la tienen, que es básicamente a través del sistema financiero, en vez de apostar a la producción, irían a apostar al dólar. Eso es básicamente lo que le ha pasado a Macri en los últimos 2 años, después de que empezó a perder cierta credibilidad. Yo creo que los últimos 2 años, son después de que gana la elección de medio término, se empieza a tomar mal una serie de medidas, dieron señales equivocadas al mercado, perdieron la confianza, el mercado le empezó a jugar en contra. Toda esa base monetaria, toda esa plata que sobra, para que no se vaya al dólar, el Banco Central, ¿qué hace? Le dice a los que la tienen, le dice, dámela a mí, yo te pago una tasa de interés, la sacamos del mercado. Por esta situación de desconfianza que ha habido, no solo en Macri y en los errores de Macri, sino también en Cristina, que recién vino a bajar un poquito esa desconfianza cuando Cristina hace el renunciamiento y dice, bueno, va a ir Alberto de presidente, yo voy a ir de vice, como diciendo, va a ir alguien más moderado que yo. Recién ahí el mercado tomó un poquito la señal positiva. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En esta situación de riesgo incrementado que ve el mercado financiero, esa base monetaria o esa cantidad de dinero que hoy le sobra a la economía, sale más cara sacarla. Por eso se fueron tan altos los intereses de las LELIQ. Lo que se necesita es que
o si gana Macri, o si gana Fernández, haya un shock de credibilidad, que el mercado lo tome como que efectivamente van a hacer algo positivo en cuanto a expectativas, y en función de eso el mercado empieza a pedir menos remuneración, o sea, menos tasa de interés por esas LELIQ, y es más, y empiece a aceptar que parte de ese dinero, el Banco Central, no los tenga que canjear por LELIQs y los acepten como demanda de dinero y empieza a circular por la economía y reactive consumo, reactive inversiones. Ahora, ¿cómo? Ahora, y con esto cierro, si ninguno de los dos candidatos que gane logra eso en los primeros meses, lo que hay que hacer urgente es sacarle toda esa masa de LELIQs al Banco Central, que es un pasivo, una deuda del Banco Central, y pasárselo al Tesoro. No puede estar teniendo el Banco Central esa mochila, esa bomba de tiempo, que son las LELIQs, pagándose a tasas tan altas, que se pagan con emisión monetaria, remunera los intereses, y después el mismo Banco Central, como tiene una meta de base monetaria que cumplir, la tiene que retirar emitiendo más LELIQs. Ahora, creo que la mayoría de los analistas serios coinciden en que el país necesita credibilidad, pero ¿por qué el mercado y los inversores serios van a creer en un país más allá de que gane quien gane? No importa si gana Alberto, si gana Mauricio. Cuando un país en la próxima elección parece que se está jugando la vida, eso no ocurre en los países serios. Estamos esperando a ver si hay un cambio de signo para dar vuelta al país como una media, y llega otro y dan bombo vuelta al país como una media. Hace décadas que estamos así. No hay políticas de Estado. En los países serios no importa quién gane entre los dos principales competidores, porque el país más o menos se mantiene. Acá Alberto Fernández, por ejemplo, está prometiendo dar vuelta un montón de cosas, entonces no sabemos si va a ocurrir, estamos todos pendientes. El país y los inversores, el mercado, el dólar, todos pendientes de un espacio. Insisto, eso no ocurre en los países serios. ¿Por qué el país se va a volver serio de repente? Yo creo que hay un avance. Vos fíjate que ambos, tanto Macri como Cristina, se dieron cuenta de que necesitaban mirar más hacia el centro. Vos fíjate, Macri termina eligiendo a Pichetto, que viene del espacio del centro. Cristina termina eligiendo a Alberto, que también no estaba en el espacio concreto de esa alternativa federal, pero es más de centro que ella. En el fondo, ambos lo que le están dando la señal al mercado, y que es lo que el mercado esperaba, es vamos hacia algo sustentable, hacia algo votable por la gente, y es el centro. En Argentina, entre el 80 y el 85% del votante vota centro históricamente. Bueno, no pasó vota hace ni 4 años, centro-izquierda. discúlpame, hace 4 años los 3 candidatos eran del centro: Scioli, Macri y Massa. Y seguimos con las mismas grietas, y seguimos con la misma angustia, y seguimos con, con las mismas preguntas. Por eso, ya votamos hace 4 años todos los del centro, y estamos parados, después de 4 años, grosso modo en el mismo lugar. Ahora, yo agrego esto. ¿Por qué estar esperando siempre las señales al mercado? A ver, ¿cómo lo explicás vos, Roberto, pensando en el rol que debe cumplir el Estado, más que el mercado? Yo no soy de los que esperan las señales del mercado. El mercado es una creación de los seres humanos, no es una cosa que automática que existe porque sí. Siempre ese tema de la mano invisible que lo cita Adam Smith, en realidad es una mala cita que se hace de Adam Smith, ¿no? En realidad, me parece que la intervención del Estado siempre existe, de una forma o de otra, desde que hay un Código Civil que defiende la propiedad, por ejemplo, digo, en una Constitución Nacional que establece cuáles son... Siempre hay una intervención del Estado, sea mayor o sea menor. Pero hay más poderosos y menos poderosos. Claro, digamos, no por todos eso, somos iguales. No. Por eso mismo... Algunos son más iguales que otros, dijo. Eso, como decía George Orwell. Pero justamente por eso, una elección es el momento donde los menos poderosos son los más poderosos. Esto es lo que tiene de diferente. En lo que dice Andrés estoy parcialmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque en esa crisis o el empate hegemónico que se habla en Argentina entre dos proyectos en pugna históricamente, ¿no? De hace 100 años a la fecha, un proyecto más nacional y popular, un proyecto más liberal, es una característica propia de la Argentina o de un país, digamos, de lo que está buscando un camino diferente a los caminos clásicos. Pero lo que hay, Andrés, también en el mundo es una crisis de la democracia. La democracia tiene una deuda, no solo con el pueblo argentino, digamos, la democracia le debe dar esas respuestas que Alfonsín decía en el 83, con la democracia se come, con la democracia se educa, tiene razón, pero esas respuestas en las que está correctamente expresado no existen en la realidad. O sea, ahora, Roberto, hay una crisis en la democracia del mundo, pero la mayoría de los países que uno ve y los ve alrededor nuestro, también pueden tener crisis o no, pero funcionan, crecen, tienen dominada la inflación, insisto. No importa en Chile, en Uruguay, en los países que nos rodean, quién gana la elección, el país
grosso modo no se mueve. Nosotros como que estamos fuera del mundo. A la crisis del mundo nosotros le agregamos la crisis argentina y así estamos. Ese es el problema. Pero me parece que estamos en un camino, yo coincido con Nicolás, con Sebastián, en el sentido de la necesidad de recuperar la confianza. Y el momento de recuperación de la confianza de un gobierno es siempre el momento antes de asumir. Es el momento de donde mayor poder político tiene, digamos, ¿no? Creo que estamos en las vísperas de eso y estamos ya pensando en términos de la salida, por lo menos desde lo que vemos desde el Movimiento Nacional y Popular, que es lo que se avisora. Se avisora la necesidad de un gran pacto económico-social. A esto o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. ¿Por qué siempre se habla del pacto y no se llega? Y hago otra pregunta porque una vez charlando con Marcos Labaña lo reiteró, yo incluso me lo reiteró en la radio. Marcos Labaña, incluso cuando Labaña parecía como la tercera opción, que ahora se ha diluido, él decía, a ver, ¿por qué la tercera opción? Porque gane quien gane, si gana Alberto y Cristina o gana Macri, no van a tener luna de miel. Los dos ya pasaron, Macri es el gobierno, Cristina ya viene, la gente ya sabe quién es, no hay la expectativa de lo nuevo. Cristina es lo viejo que vuelve y Macri es lo viejo que sigue. Entonces se van a cortar mucho las expectativas, no va a tener luna de miel, va a ser difícil ponerle las pilas a la gente esperando una nueva oportunidad, eso es lo que digo, ¿no? También en ese punto está complicado, no sé cómo lo analiza usted, Sebastián. Sí, yo me quedé con lo que comentaste vos, que ya votamos centro en el 2015 y no fue mal. Está bien, votamos centro, pero Macri se fue muy a la derecha, para lo que es este país. Y Cristina sigue... los liberales dicen que al contrario, que es kirchnerismo de buenos modales, entonces ¿qué quedamos? Por eso, ¿no? Para lo que es este país, Macri se fue un poco a la derecha, aumentó demasiado las tarifas. A lo que el bolsillo pero también de la aumentó mucho el gasto público. El déficit primario ha bajado. Sí, está bien, pero el gasto social, todo eso, digamos... Bueno, pero acordate que se le devolvió mucha plata a las provincias en materia de coparticipación. También, tuvo una reparación histórica. Pero yo lo que voy a eso, Macri se fue un poco a la derecha, para lo que es Argentina. Obviamente si lo comparás con Esper, Milei, no. Y Cristina sigue representando un poco, no el centro, sino la centro-izquierda. Lo que necesita este país es, recién hablaban, ustedes preguntaban por qué hay que darle tanta importancia al mercado. El mercado es el que te presta la plata. Somos dependientes. Si Argentina no tuviera las deudas que tienen, no habría que mirar tanto al mercado. Pero... Ahora pregunto sobre el dólar, porque cuando decimos plata estamos hablando de dólar. Y cuando hablamos de la variable dólar también estamos pensando en las exportaciones. Y nos ha ido generalmente bien cuando el precio de las commodities han estado altos y nos ha ido mal cuando han estado bajos porque han entrado menos dólares, etcétera, etcétera. Bueno, este es un tema que también está planteando Alberto Fernández. El dólar tiene que estar más alto. Para que esté más alto, necesariamente también los precios van a estar más altos y entonces vamos a tener salarios más chicos, digamos, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa encrucijada, Roberto? Y lo mismo Sebastián. Clásicamente se resuelve con retenciones. Retenciones. Clásicamente se resuelve separando mercado interno y mercado externo. ¿Cómo se es para tener separación entre mercado interno y mercado externo? La mesa de los argentinos. ¿No? Claro. Porque acá el problema, Carlos, es que las exportaciones es cierto que son importantes, pero vos fíjate, aún con este dólar alto, el superávit momentáneo que tenemos de balanza comercial ahora en estos días, es por caída de las importaciones, porque está tan mala la situación económica que nadie hace importaciones. ¿Para qué la va a hacer? No sea, ni para consumo ni para inversión. También han subido algunos productos, pero está bien. Me parece que, y con una cosecha récord, además, claro, tenemos una cosecha récord del 50% más, lo que te da una idea que esto no es un problema solamente productivo, sino que también es un problema distributivo. ¿Para qué sirve tener una cosecha récord de más del 50% de la cosecha pasada? Primero, además de que no liquidan la divisa, siguen con la especulación. Claro, pero no va a los bolsillos, digamos. No llega a los bolsillos y mucho menos llega a los bolsillos de la gente. Entonces, otra vez de nuevo, ¿para quién haces política económica? ¿Para un pequeño grupo agroexportador, de empresas energéticas, para el sistema financiero o para el conjunto de la población? ¿Cuál es la medida de las cosas? Hay algunos que te dicen, no, haciéndola para este grupo reducido de personas, muchos amigos del presidente, por supuesto, alguna vez va a gotear sobre el conjunto de la sociedad. Lo que hemos visto que no gotea, al revés, se evapora, cada vez se concentra más. Y en el mundo, yo insisto con eso, que el problema acá es un problema no solo de la Argentina, sino un problema mundial, que ahora, bueno, efectivamente tenemos que enfrentar este tema. Sebastián, ¿qué pensás de esto? Mira, yo acá voy a demostrar que no soy tan ortodoxo como me dijiste al principio. Nosotros desde Mendoza estamos analizando la posibilidad de plantear que existan tipos de cambios reales diferenciales para las economías regionales. Nosotros tenemos un problema logístico importante. Llegar a los puertos es caro,
El grueso de la logística la han monopolizado los camiones. Y los camiones son caros, transportan menos cantidad de lo que... Es decir, hasta que no se pueda dar una inversión fuerte... Hay que pagar peajes por encima de las tarifas en los puertos, siguen las mafias dominando, te lo dicen los bodegueros, por eso sale más barato exportar por Chile que por acá. No, y les cobran además del costo todavía. hay que pagar peaje con todo lo... Bueno, ustedes saben de que... No es lo mismo la retención a la pampa húmeda que la retención a los productos regionales. Debe ser Exactamente, diferente. O un gran tipo, productor que un pequeño, perdón. El tipo de cambio de las economías regionales, sacando todo lo que es pampa húmeda y quizás Córdoba también, que está bastante cerca. El resto, que el flete nos afecta mucho la competitividad, debería estar reconocido con algún tipo de cambio diferencial. Por supuesto que esto cuesta una cierta cantidad de dinero. Según nuestros números, cuesta entre 2.000 y 5.000 millones de dólares. ¿Para Mendoza o para todas las regiones? Para todo. Una medida nacional habría que hacerla. Claro. Pero habría que ponerlo sobre el debate también, no solo, ya que Alberto Fernández planteó que pagar tanto en LELIX, él lo planteaba para darles remedios gratis a todos los jubilados, también hay que plantear la cuestión productiva, porque en el fondo lo productivo es lo que permite generar los recursos para después poder hacer mayor y mejor gasto público. Y estas no son medidas ortodoxas, estas son medidas estructuralistas, si me permitís el concepto, Roberto, pero que verdaderamente uno lo entiende cuando vive en el interior. En Capital, Gran Buenos Aires, Pampa Húmeda, eso no lo entienden. Claro. Nosotros sí tenemos que bregar por estas cuestiones para relanzar las economías Cuando el regionales. sector vitivinícola pide reintegros mayores de todos los impuestos que va pagando y después se exporta, eso muy a cuentagota, digamos. Se discute y en vez de bajarlos lo han subido, ¿no? O Sí, al revés, en vez de subir los reintegros los han bajado. Los bajaron, pero los pusieron en pesos para que se vayan licuando con la inflación. O sea, en un par de años no va a ser nada, eso prácticamente desaparece solo. Pero yo creo que lo interesante de lo que propone la fórmula Macri-Pichetto es la incorporación de... Ya estaba el radicalismo dentro de Cambiemos, ahora al haber una pata peronista, creo que eso es lo interesante que se le está ofreciendo a la ciudadanía. No es más de lo mismo, es traerlo a Macri de lo que se fue hacia la derecha, traerlo un poco más al centro y poder plantear modelos más inclusivos para muchos más sectores productivos y para mucha más gente. Ahora, y desde el punto de vista de Cristina, al ceder parte del protagonismo e incorporarlo a Alberto Fernández de alguna manera también, y a Massa, también de alguna manera, está diciendo, bueno, está bien, me di cuenta que me excedí, especialmente en su último gobierno, me voy a tirar un poco hacia el centro, voy a mostrar soluciones más de este tipo, porque creo que por ahí va, los dos ven que va el camino. Ahora, traten de, a ver, porque yo en ese sentido soy escéptico en este punto. La mayoría, la abrumadora mayoría coincide que gane quien gane, hay que llegar a un gran acuerdo sectorial, político, de los sectores, empresarios, sindical, etcétera. Insisto, gane quien gane, pero lo he escuchado tantas veces a través de las décadas y no llega nunca. ¿Por qué esta vez sí podría llegar? A ver, ustedes los dos los veo más esperanzados. Explíqueme por qué esta vez sí y todos los décadas, no los años anteriores, las décadas anteriores no. No, hay experiencias en la República Argentina que son muy buenas. Pero fugaces. Fugaces. Si no, este sería otro país. Algunas fugaces, exactamente, algunas que han estado más tiempo. Como nostálgico te diría el segundo plan quinquenal de la Argentina, donde participó casi toda la población en su elaboración, digamos. Pero bueno, allá en el año 52. Estamos hablando del 52, estábamos haciendo. Estamos hablando de la época colonial. En la época más moderna vos tenés un plan trienal en el año 74 y un intento de concertación más grande con el conjunto de los sectores. Pero es cierto que han sido fugaces. Ahora, lo que también es cierto que no ha habido a lo mejor la situación de coyuntura internacional como para llevarlo adelante. Han habido factores externos que han incidido y muchas veces factores internos, factores que apuestan más a la pequeñez que a la grandeza. Acá estamos en un momento donde o nos salvamos todos o no se salva nadie, digamos. Esta es la situación, sí. ¿No? 33.000 kioscos han cerrado en Argentina en un año, en menos de un año. Estaba escuchando en Radio Uniwil hace un ratito. Y la verdad que la situación es una situación... ¿Por qué vamos a subsidiar la compra de autos y no vamos a subsidiar la leche para los niños?
digo, ¿de dónde se ponen de dónde se asignan los recursos? ¿A qué sectores favoreces con una política económica y a qué sectores no favoreces? ¿No? ¿Por qué vamos a privilegiar la venta de artículos del hogar solamente, digamos, con Aero 12? Porque uno dice, bueno, se está reactivando. ¿No? Yo estaba en el shopping el domingo, la verdad, hablando con varios vendedores y varios me decían lo mismo. Menos mal que hay cuota porque no vendíamos nada. Menos mal, estamos bien. Ahora, ¿por qué no sacamos el IVA a los alimentos? Y seguimos con una política a la vez que garantice la presencia en góndolas de productores primarios, ¿no? Productores mendocinos que lleguen directamente con su producto a los supermercados. Porque no cierran las cuentas, no lo hizo este gobierno, no lo hizo el anterior, ni los anteriores. Bueno, pero tenemos posibilidades de hacerlo, Andrés. ¿Por qué? ¿No? ¿Con las cuentas como están? Sí, claro que sí, pero claro que sí. ¿Y dónde sale la plata que se dejaría de recaudar por el IVA? No. Por ejemplo, lo que dice Alberto, le voy a aumentar tanto a los jubilados, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, saco el IVA, bueno, todas esas cosas. ¿De dónde sale todo eso? Igual los precios no van a bajar, por más que te bajen el IVA. Hay un problema de inflexibilidad de los precios a la baja en la Argentina histórico, digamos, histórico. Pero el tema es que si en lugar de tener tasa del 60% anual, tenés tasa del 20% anual. Bueno, bajamos ya las tasas y todo eso que va al dólar. No, por eso, necesitas controlar el conjunto de las variables. No es solamente una variable, es como te decía él. El tema de la competitividad no es solamente el tema de una devaluación del dólar. No, también tenés el problema de transporte, por ejemplo, que te va a decir el tema energético, que te va a ver si tenés posibilidad de ser competitivo o no. El tema de la distancia a los puertos, el tema impositivo, el tema de mano de obra, ¿no? Acá ha sido interesante el ordenamiento de las cuentas. Han bajado, aunque sea pequeño, en ingresos brutos. El ordenamiento de las cuentas también permitió bajar el gasto corriente y una inversión en materia social, digamos, en materia de obra pública. Ese modelo es pequeñito, en Mendoza, no te genera política económica, pero sí yo creo que hay algunos datos interesantes que permiten incluso algún excedente para un bono fiscal, algunos incentivos que hacen falta también en la producción, ¿no? No sé cómo lo ven. Sí, Mendoza, claramente la provincia venía muy desordenada y Cornejo la ha ordenado, creo que era lo que él prometió. Él dijo la revolución de lo sencillo, creo que lo bautizó. En el fondo lo que decía es, bueno, vengo a ordenar para que el Estado brinde bien lo básico. Indudablemente ahora lo que queda es diversificar sectores, claro, necesitamos más desarrollo. Volver a agrandar la Mendoza. Y un problema clave es este que yo estoy planteando, es la competitividad de Mendoza. Indudablemente para las provincias alejadas de los puertos va a tener que haber algún tipo de medida de incentivo, salvo que vayamos a un super tipo de cambio, pero hoy como está la cosa es difícil porque el tipo de cambio hay que usarlo de alguna manera como ancla antiinflacionaria. Vos fíjate, con el tipo de cambio moviéndose tanto, la inflación estaba en el 4 mensual. Dejó de moverse mucho el tipo de cambio, ya está en el 2,6 claro. Y esperan para los próximos meses menos. Es decir, no necesitas estar devaluando permanentemente, porque esa devaluación, como vos bien decías, trae más inflación. A lo mejor teniendo menos devaluación y menos inflación, lográs lo mismo y vas tranquilizando un poco las expectativas. Recién Andrés hablaba de por qué fracasan los pactos sociales o grandes acuerdos sectoriales. No sé si es tan necesario ir hacia esos grandes acuerdos. Yo creo que lo básico es volver a hacer crecer el país y crecer y que muchos sectores vean que ese crecimiento, como logró Néstor y Cristina como logró Néstor en su primera presidencia, Néstor, sí, los primeros reactivar años. Y muchos sectores vieron que crecían también. Ahora, allí tenías un par de datos que no se pueden soslayar. El precio de las commodities, que yo lo decía recién, y ya tenías un tipo de cambio hiper competitivo. El costo lo había corrido el gobierno de Duhalde después del desastre de la Rúa, ¿no es cierto? Pero acá lo que pasa, Carlos, es que cambió el mundo. Eso es lo que no se entiende. Toda esta primera etapa del gobierno del kirchnerismo, que hay uno de los que suenan de ministro de Economía, Matías Culfa, un muchacho que viene seguido a Mendoza, tiene un librito que se lo recomiendo, que se llama Los Tres Kirchnerismos, donde él es muy crítico también de la última etapa kirchnerista, como somos muchos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que a partir del 2012, 2013, más o menos en el mundo, este proceso de globalización que venía abriendo y aumentando el comercio entre los países, empezó a cambiar. No solo apareció Trump en Estados Unidos. Claro, en el proteccionismo vino otra Claro, cosa. entonces otro mundo. Y cuando asume Macri se equivoca de entrada en el diagnóstico, pensando que nosotros debemos abrir nuestra frontera, cuando todos los países lo que están haciendo es cerrando su frontera. Todos los países que pretenden desarrollar al conjunto de su población. Si vos tenés un país de 17 millones de habitantes es una cosa. Si tenés un país de 47 millones de habitantes es otra situación. No te alcanza con el mercado externo solamente. Necesitas desarrollar un mercado interno que ya lo tenés y grande. Entonces me parece que
Yo en eso vamos a discrepar con Sebastián, lo que hablamos. Vuelvo ahora a la provincia de Mendoza, ¿no? En la provincia de Mendoza creo que está bien que Cornejo encontró una provincia desordenada, es cierto, ayudada además por los medios de comunicación, se encargaron de mostrar que era una provincia desordenada. Muy bien, la verdad que estaba bastante desordenada, también es cierto. Se exageró, se exageró. Entonces agarró, consolidó la deuda, ¿no? Dijo, ¿qué debemos y a quién le debemos? Ordenó, fue un gran ordenador, como dijo Sebastián. Ahora, tiene un pasivo muy grande. No solo el pasivo efectivo que es la deuda, sino el pasivo lo que no se hizo. ¿Qué es lo que no se hizo en Mendoza? Cambiar el perfil productivo de la provincia de Mendoza. Ese esfuerzo gigantesco que tenemos que hacer entre todos los mendocinos no se puede hacer solamente desde una provincia. También lo vengo escuchando de hace siglos, cambiar el perfil productivo, pero pasan los gobiernos de radicales a peronistas, peronistas radicales y seguimos diciendo lo mismo. Por eso uno, Roberto, nosotros somos más o menos veteranos, sí, y siempre escucho lo mismo, hace 40 años. Por eso digo, ¿qué me indica que vamos a...? Bueno, sí, tiene un ataque de escepticismo. Bueno, pero es que, insisto, estas frases las escucho hace siglos y seguimos diciendo lo mismo. Hay que cambiar el perfil productivo y no logramos ni explotar la minería, Roberto. Sí, es verdad, pero no logramos cambiar el régimen del agua, ¿o no? Sí, no logramos cambiar la Constitución. Entonces... Bueno, entonces cambiemos las cosas que haya que cambiar. Bueno, por de eso se trata la política, esa es la recuperación de la política. Creo que, no sé, en la provincia en particular, si vos querés, creo que tenemos una crisis en la dirigencia, pero no solo en la dirigencia política, en la dirigencia institucional, en la dirigencia gremial, en la dirigencia empresaria, en la dirigencia eclesiástica, en la dirigencia universitaria, en el conjunto de la sociedad. Sí. ¿Y qué le cambiaría el perfil productivo? Reutemann, además de un hombre de la academia, también le ha puesto el cuerpo, ¿no? De la academia, por ser racinguista. Exacto. Bueno, pero también has tenido que estar en el mercado. Sí, digamos, señor, ¿no? sí, señor, sí, señor. ¿Y por dónde iría eso? Está cambiando el mundo es lo que está cambiando. Hay que adaptarse a los cambios. A eso es lo que voy. Entonces vos tenés una transformación tal, de una magnitud tal que se está dando en el mundo entero, donde se está volviendo a discutir, vos fíjate, se está volviendo a discutir cuánto debe ser la jornada laboral, pensando que la jornada laboral debe ser, como decía Keynes, 15 horas semanales. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo libre? Decía. Bueno, ¿y en qué sectores está cambiando? Si sigue cambiando para el lado de acentuarse la financiarización de la economía, ahí perdemos como la guerra, porque se concentra cada vez más el ingreso. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? Hacia una mayor distribución. Hoy se ha demostrado que es una falacia pensar, primero hay que crecer, después hay que distribuir. Para crecer hay que distribuir. Roberto, Sebastián, se nos acabó el programa, tenemos que brindar, nos están echando, me lo están diciendo por acá, estamos repasados, muy interesante la charla. Volvió el retorno. Bueno, gusto que esté por acá, hay mucho para discutir hacia adelante, así que ustedes son fuente de consulta. Cuando quieran a sus órdenes. Gracias por estar. Crecer para distribuir, dijo. ¿Y hacemos un brindis? No, sin brindis, no vamos porque ya nos están echando. No tenemos ni brindis. Carlitos Hernández, nos vemos mañana en Radio Newell. Bueno, muchas gracias. Y el miércoles que viene acompáñenos porque es el último programa antes de la votación de las PASO. Gracias por estar. Chao, buenas noches.